Continuamos con la ponencia Medición de la apropiación de logros de aprendizaje en física en modalidad virtual y semipresencial, a cargo del magíster Jonathan Esteban Castro. Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Matemática Física, magíster en Didáctica de la Matemática para secundaria y bachillerato, experto en Evaluación Educativa, Innovación Educativa y Didáctica de la Matemática, colaborador del Ministerio de Educación del Ecuador, participando en el desarrollo de contenidos de las fichas técnicas de evaluación y en el diseño y validación de evaluaciones. Subdirector y profesor en la Unidad Educativa Lev Vygotsky, Rumiñahui. Participación y reconocimiento en el Concurso de Excelencia Educativa 2020-2021. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Pensar no es suficiente, es necesario actuar después de evaluar para que continúe en la vida. Cuando llegamos al 2019 en pandemia, muchos colegios tuvimos que cerrar las aulas y abrir nuevas modalidades y finalmente la pregunta era, ¿dónde se aprende mejor? Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien. A partir del COVID-19, muchas o la mayoría de instituciones educativas abrieron modalidades virtuales 100%, otras semipresenciales, y ya cuando el tiempo pasó, pudimos abrir las aulas y llegamos al menos en el colegio donde trabajo, a tener una modalidad híbrida. ¿En qué consistía? Una semana asistían unos estudiantes, la siguiente semana asistían otros estudiantes que habían optado por la semipresencialidad. Sin embargo, había un tercer grupo de estudiantes que siempre permanecieron en la virtualidad. A partir de esto, entonces, la pregunta era que ¿cuáles son los efectos de la pandemia en la apropiación de los logros de aprendizaje en la asignatura de física principalmente? Esto es en el año 2021-2022. El principal objetivo de este estudio era deducir los efectos que la pandemia había ocurrido en los estudiantes a través del análisis de evaluaciones estandarizadas que fueron creadas en el colegio. Por lo tanto, nosotros creamos estas evaluaciones estandarizadas, validamos las evaluaciones y luego sí teníamos que ver si es que la apropiación de estos logros de aprendizaje era diferente en los estudiantes en modalidades presenciales o en modalidades virtuales. Entonces, la pregunta justamente era esa. Puedes darle la siguiente, por favor. Y solamente nos estábamos enfocando en la asignatura de física. Sin embargo, estas evaluaciones se realizaron en todas las asignaturas, desde los niños más pequeñitos, desde primero de básica hasta tercero de bachillerato. La hipótesis que nosotros manejábamos hasta ese momento era que los estudiantes que iban a las modalidades semipresencial o presencial iban a presentar mejores resultados en relación a los que estaban en una virtualidad, porque teníamos fallas de conexión, no había un adulto que esté al lado de ellos vigilando que puedan aprender, o simplemente estaban en la computadora, la cámara estaba encendida y los chicos estaban jugando, chateando, haciendo cualquier cosa. Entonces eso nos llevaba a pensar que la modalidad presencial o semipresencial era la que iba a tener mejores resultados. Sin embargo, nosotros con este estudio queremos determinar algunas recomendaciones sobre el aprendizaje efectivo en tiempos de post-pandemia. Para ello quiero un poco contextualizarles cómo manejamos la educación en el Colegio Lev Vygotsky. Nosotros manejamos el modelo pedagógico de pedagogía conceptual. Un modelo pedagógico es el conjunto de rasgos propios de una institución que la diferencia de los demás. Es decir que pedagogía conceptual para el Lev Vygotsky es el escudo y el estandarte que hace diferente a las demás instituciones educativas. La pedagogía conceptual se basa solamente en dos preguntas: ¿qué enseñar y cómo enseñar? El propósito de pedagogía conceptual es formar personas analistas simbólicos, amorosas, éticas, talentosas, creativas y afectivamente competentes. Y todo esto utiliza mentefactos. También trabaja con mentes excepcionales, con instrumentos del conocimiento, operaciones intelectuales, la teoría de las 6 lecturas y toda la parte del triángulo humano. Entonces, parte del
proceso de cómo nosotros llevamos a cabo se muestra aquí. Este es el hexágono o el modelo del hexágono curricular. En este hexágono tenemos divididos en dos partes, la parte pedagógica y la parte didáctica. Para nosotros lo más importante es la parte pedagógica. Y de esto nosotros partimos desde los logros de aprendizaje o los propósitos. ¿Qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan? No es la información, no son contenidos, no son datos, no son hechos, sino qué queremos que ellos hagan con esos datos, hechos, información o contenidos. Pero para poder lograr eso, el segundo paso es la evaluación. Es decir, cómo nosotros nos aseguramos de que los estudiantes realmente están aprendiendo, de que lo que nosotros les transmitimos puedan aplicarlo. Y luego sí tenemos las enseñanzas, regrésale por favor, la secuencia didáctica, es decir, en qué orden y cuál es el programa que nosotros vamos a manejar, la metodología y al final los recursos didácticos. Vale la pena destacar que pedagogía conceptual tiene como su herramienta principal los mentefactos conceptuales, pero para nosotros simplemente es un recurso más. No es el fin, sino es el medio. Entonces, muchos de nosotros a veces hemos leído algo, visto algo, escuchado algo, pero simplemente esto se descarta y a eso le conocemos como basura cortical. Es por eso que en pedagogía conceptual nosotros trabajamos a través de instrumentos del conocimiento, es decir, no manejamos fechas históricas, no manejamos fórmulas, no manejamos datos sueltos, sino que vamos más allá. Un instrumento del conocimiento es un aprendizaje generalizado que permite la comprensión del mundo que nos rodea, abstrae la realidad en una herramienta compleja y que nos ayuda a interpretar situaciones a aprender. Entonces, dentro de pedagogía conceptual nosotros manejamos nociones, proposiciones, razonamientos argumentales, razonamientos formales y al final elaboramos conceptos o redes conceptuales. Y es por eso que la enseñanza que nosotros realizamos es a través de mentefactos. La ventaja de los mentefactos es que permite el desarrollo del pensamiento desde edades tempranas, porque permite organizar ese montón de información desde los niños de 3 años. Y podemos diferenciar todos los elementos y los objetos y las nociones que habla Popper en los 3 mundos popperianos y podemos transformar la información en verdadero conocimiento. Es decir que, si yo a un estudiante le doy un párrafo completo, ellos son capaces de identificar la idea central a través de proposiciones y a través de un gráfico. Y ese gráfico o ese mentefacto va a ser entendible a cualquier otro sujeto. Entonces, luego vamos a hablar sobre los logros de aprendizaje, que es lo que a nosotros nos interesaba. Entonces, regrésale por favor, ahí. Entonces, los logros, o a veces también conocidos como propósitos, anticipan lo que los estudiantes serán capaces de hacer con los aprendizajes que nosotros como profesor les damos, bajo qué condiciones y sugieren incluso los criterios de evaluación. Por ejemplo, si un logro de aprendizaje en estadística es que los estudiantes puedan calcular las medidas de tendencia central en diferentes contextos problemáticos para resolver lo que sea, ese logro de aprendizaje me está diciendo qué es lo que yo tengo que evaluar. Por lo tanto, si yo hago una actividad o una evaluación, tengo que buscar la forma de que ellos puedan aplicar eso a medir las medidas de tendencia central o aplicar la primera ley de Newton o calcular las leyes de la termodinámica. Pero el logro de aprendizaje es tan importante porque me dice las condiciones en las que el estudiante va a poder realizar lo que yo le he enseñado. También habla el Ministerio de Educación, dice, habla de los logros de aprendizaje y esto es lo que permite también definir los criterios de evaluación. Para nosotros en pedagogía conceptual, los logros de aprendizaje se centran en el mercado laboral. No nos basamos en conocimientos para darles a los estudiantes, no. Es más, nosotros decimos que tenemos la misión de educar para un futuro que ni siquiera nosotros somos capaces de saber que existe. Yo les decía a los chicos en tercero de bachillerato, ¿sabían ustedes que hay una nueva profesión que se llama diseñadores de sueños? No, les decía, así como hay la inteligencia artificial, tú vas a poder, si yo quiero soñar esta noche en la playa, estar con el sol a tanta temperatura, y nos van a poner un casco para poder dormir y nosotros vamos a disfrutar ese sueño. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñarles es ese futuro, que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo vamos a enfrentar, pero tenemos que ir allá. Luego, la otra parte es la evaluación. Entonces, hay un dicho famoso entre los pedagogos que dice, lo que no se evalúa, se devalúa. Pero
La evaluación básicamente nos indica el nivel del alcance de estos propósitos, la efectividad de la enseñanza, los progresos de los estudiantes y la eficacia de los recursos didácticos. A veces el error que nosotros cometemos como profesores es que planteo una evaluación, le tomo la evaluación y le va mal, entonces el estudiante no sirve, no estudia, tiene necesidad educativa y listo. Pero no nos ponemos a pensar que la evaluación también es un instrumento para mí como profesor que me indica cuál es la labor que yo estoy haciendo. Nosotros en el colegio recién acabamos de pasar los supletorios y en un nivel de octavo de básica en matemáticas sacaron 20 estudiantes de 80 al supletorio. De esos 20 pasó solamente uno y decíamos, ok, aquí es un error o del profesor o de la evaluación, pero no de los estudiantes. Entonces la evaluación también permite tomar ese tipo de acciones. Ahora, la calidad de la evaluación se basa en que yo pueda evaluar correctamente o medir correctamente esos propósitos o esos logros que yo había puesto. Por lo tanto, nosotros para esta investigación realizamos pruebas estandarizadas y estas permitían verificar el aprendizaje alcanzado por los estudiantes, obtener indicadores para poder comparar con otros sistemas educativos, pero al final una evaluación estandarizada permite incluso comparar regiones o países. Entonces, nosotros unimos todo esto y finalmente dijimos, ok, vamos a hacer pruebas estandarizadas para que se puedan medir. Para evaluar estas pruebas, o más bien para elaborar estas pruebas, nos guiamos en el marco metodológico propuesto por el INEVAL y entonces determinábamos nuestra población, que eran los estudiantes de primero de básica, tercero de bachillerato. El tipo de evaluación eran todas de selección múltiple, con toda la amplia gama que presenta el INEVAL. Los tipos de ítems, nos daban ahí el número de opciones, cuántas opciones verdaderas, cuántas opciones plausibles, cuántos ítems íbamos a evaluar, bajo qué condiciones, qué instrumento íbamos a utilizar, cuánto tiempo les íbamos a dar a los estudiantes para resolver las evaluaciones, cómo íbamos a dividir los niveles cognitivos o la complejidad de la evaluación. ¿Cómo íbamos a hacer el cálculo de si es que un estudiante aprueba o no aprueba y cuál es el mínimo, el punto de corte para decir superó la evaluación o no superó la evaluación? ¿Quiénes iban a ser los agentes evaluadores? Y algunas consideraciones para la aplicación. Entonces, todo esto unido con la educación en pandemia, que los gobiernos tomaron medidas de control, hubo el aislamiento social, se suspendieron las actividades económicas, los colegios se cerraron. Y empezó la educación virtual. Muchos colegios nunca se prepararon o nunca estuvieron preparados para una educación virtual. Y cuando se cerró los colegios, todo el mundo optó por lo más fácil, eran mandar actividades por WhatsApp. Pero el colegio dijo, no, nosotros no podemos hacer eso. Al siguiente día de lo que cerraron las clases, nosotros nos organizamos y empezamos a tener clases virtuales. Eliminamos algunas asignaturas como cultura física, como música, como dibujo y empezamos a darle fuerte en un horario el primer año fue un horario corto y después dijimos, funciona, vamos a la jornada larga, desde las 7:30 hasta la 1:40 trabajábamos con los estudiantes. Entonces con esto se abrió el debate de que cuáles eran los posibles beneficios o no de la prolongada exposición de nuestros estudiantes a la tecnología en la educación en línea. Y decían, ok, las clases tienen que ser dinámicas. ¿Cómo es que yo le puedo llamar la atención a 20 niños o a 20 adolescentes y que no se pierdan y que no estén chateando, que no estén jugando, que no estén solamente puestos ahí la cámara y ellos estén haciendo cualquier otra cosa? Y nuestro miedo era ese. Incluso nosotros dijimos, vamos a bajarle un poquito al nivel de educación. Dijimos, no, no funciona así. Tenemos que mantener y veamos cómo son los resultados. Por lo tanto, ahora sí, la parte metodológica ya de la evaluación, tuvimos un enfoque cuantitativo no experimental transaccional. Hubo una única medición en ese momento a través de esta evaluación de la apropiación de los logros de aprendizaje y nuestro enfoque era correlacional. Queríamos ver si es que la modalidad de estudio tenía cierta relación con el nivel de apropiación, básicamente con la calificación que podían ellos obtener en esta evaluación. Entonces, para esta investigación participaron 442 estudiantes desde octavo de básica a tercero de bachillerato, 213 estaban en modalidad semipresencial, 229 en modalidad virtual
De todos ellos descartamos a un estudiante que tenía epilepsia refractaria con un coeficiente intelectual con un puntaje de 73 y por lo tanto necesitaba una adaptación curricular nivel 3. Entonces, ella no fue. Luego, ¿qué hicimos? Bueno, utilizamos el paquete estadístico R para hacer el análisis de los datos y luego fue una labor titánica porque primero nos tocó diseñar como coordinadores una matriz para que los profesores puedan analizar y verificar qué logros de aprendizaje son los importantes. Entonces, en esa matriz teníamos el tema a evaluar, el logro de aprendizaje, nos inventamos un código para poder luego meter todo en los programas estadísticos. Nos tenían que decir de qué nivel era. Teníamos niveles cognitivo, afectivo y praxitivo y nivel elemental, básico y avanzado. Y luego tenían que darnos la pregunta con las 4 opciones de respuesta y tenían que marcarnos la respuesta correcta. Esto, dale por favor, tuvieron que hacer 20 veces. Es decir, en una matriz tenían que estar los 20 ítems. En algunas asignaturas fue un solo tema, en otros niveles fueron varios temas con varios niveles de logro, varios tipos de logro. Finalmente, la estructura eran 10 preguntas de nivel elemental, 7 de nivel básico y 3 de nivel avanzado. El objetivo de estas preguntas era que los estudiantes demuestren la apropiación y la aplicabilidad de los conocimientos. Por lo tanto, preguntas que nos decían, ¿cuál de las siguientes es la primera ley de Newton? No servía. Si nos decían, fuerza es igual a masa por, complete, no servía, porque no queríamos estudiantes memorísticos, queríamos que apliquen esos conocimientos a través de los logros que nosotros habíamos tenido. Entonces, en estas evaluaciones se incluyeron todos los contenidos abordados durante el primer trimestre del año escolar 2021-2022. Pásale, por favor. Luego, eso hicieron cada uno de los profesores. Luego nos enviaron a nosotros los coordinadores o los subdirectores y nosotros teníamos que verificar esa matriz que está en correspondencia, primero, con el triángulo de aprendizaje. En ese triángulo de aprendizaje menciona 3 cosas, la parte cognitiva, afectiva y praxitiva de ese tema. Es decir que, si yo estoy enseñando termodinámica, ¿cuál es la parte conceptual? ¿Cuál es la parte praxitiva? ¿Y cuál es la parte afectiva al enseñar a los estudiantes termodinámica? Y entonces las preguntas tenían que responder a estos 3 niveles. Luego, nosotros tenemos una matriz de logros de aprendizaje. Es una matriz de 3×3, donde tenemos los logros elemental, básico, avanzado, cognitivo, praxitivo y afectivo, y todo es escalonado. Es decir que los 3 cognitivos van superando de nivel, pero el nivel elemental, el afectivo, el cognitivo y el praxitivo tienen una relación. Entonces es una matriz de 9 logros que me permite a mí evaluar todo el conocimiento de un tema o de una unidad didáctica. Y luego teníamos que verificar que lo que los profesores están planteando en esas evaluaciones corresponda a los temas que se hayan dado, porque normalmente pasa que si han de poder resolver eso y le pongo por ahí un ejercicio. Entonces nosotros nos garantizábamos eso, de que responda al triángulo de aprendizaje, a la matriz de logros y a los cuadernos o a los contenidos en los cuadernos de aprendizaje, que por cierto, en el colegio los profesores son los que diseñan los cuadernos, no usamos libros, no usamos textos, no usamos guías. Nosotros diseñamos los cuadernos de aprendizaje que les entregamos a los estudiantes porque nosotros somos los que mejores sabemos qué necesitan y cómo se adaptan esos contenidos a lo que nosotros queremos. Entonces, luego de que teníamos la aprobación con una matriz ahí arriba, íbamos calificando todo, si es que cumplía o no cumplía los requisitos. Cuando ya tenía la aprobación, que superaba el 80% de la calificación esa matriz, entonces era el visto bueno para que los profesores puedan diseñar la evaluación, con un formato que les dimos, está ahí. Pero antes de que esa evaluación sea pública y sea enviada a los estudiantes, en área, es decir, los docentes del área se intercambiaban. Y era interesante ver cómo, por ejemplo, profesores de tercero de bachillerato tenían que calificar una evaluación de primero de octavo de básica. Pero como hicimos de todo el colegio, entonces, por ejemplo, el profesor de matemática de séptimo tenía que evaluar la evaluación de tercero de bachillerato. El de física de primero podía evaluar naturales de octavo. El de física de tercero la evaluación de física de tercero de bachillerato tenía que ser evaluada por el profesor de naturales de séptimo de básica.
Y entonces, entre muchos, dieron varias observaciones, estaban ahí los comentarios y salieron las evaluaciones, la que usted ve en la parte de la derecha. Todo esto nos llevó aproximadamente unos 3 o 4 meses en determinar estas evaluaciones estandarizadas. Ahora, vamos con los resultados. De aquí van a ver 3 gráficas, todas divididas. Entonces, en la primera vemos cómo está, permítame. Entonces, en la primera vemos cómo está relacionado los niveles del tipo de logro cognitivo praxitivo con los niveles elemental, básico y avanzado. Y resulta interesante que en el nivel cognitivo, las 2 curvas, la una que representa la modalidad semipresencial y la otra virtual, son muy parejitas, son muy parecidas. Pero y en la parte praxitiva, quien tiene puntos más altos es la modalidad semipresencial. Pero eso solamente así a nivel desde octavo a tercero de bachillerato en una vista rápida. Vamos con la siguiente. Cuando analizamos ya por niveles en básica, superior y bachillerato, los mismos niveles elemental, básico y avanzado, vemos por ejemplo que la modalidad semipresencial tiene unas crestas más altas, lo que nos daría a entender como que sí, efectivamente la modalidad semipresencial es la que mejor permite la apropiación de estos logros a los estudiantes. Pero si nos fijamos nosotros en la parte inferior derecha en bachillerato, nivel avanzado, esa partecita morada que está sobre nos dice que mejores resultados obtuvieron quienes estaban en bachillerato en modalidad semipresencial. Entonces, y en la última, está mezclado todo aquí, sí, todo contra todo. Entonces tenemos los grados y los diferentes niveles, elemental, básico y avanzado. Entonces, siguen manteniéndose la mayoría de las gráficas parejas, muy similares unas con otras, pero hay unas crestas que sobresalen. Por ejemplo, en octavo de básica, quienes tuvieron mejores resultados eran los que estaban en modalidad virtual. En primero de bachillerato, tuvieron modalidad virtual en nivel básico. Y en segundo y en tercero de bachillerato, quienes obtuvieron mejores resultados numéricamente fueron los que estaban en modalidad semipresencial. En modalidad, semipresencial. Entonces, los resultados estaban muy complicados y dijimos, bueno, algo tiene que haber, algo debe estar pasando aquí. Entonces, nos metimos a hacer un montón de pruebas de estadísticas y la primera hicimos la de Kolmorov-Smirnov para 2 muestras donde queríamos ver si es que, cómo es que estaban relacionadas esas muestras. Finalmente, ponles por favor. Finalmente nosotros determinamos que era una distribución normal. Es decir, que no es que cambiaba, no había sesgos, no, era una distribución normal. Primer supuesto teórico para hacer un análisis estadístico. Luego dijimos, ok, ¿qué pasa si es que hacemos el test de Leven para ver si es que hay homogeneidad en las varianzas? Y finalmente dijimos, no, son muestras homocedásticas, es decir, que las varianzas son muy similares y no es que va a cambiar nada. Y finalmente utilizamos la prueba T para 2 muestras independientes. Y resulta que esta es la más poderosa, la que nos determinó las conclusiones más poderosas, y no había diferencia significativa entre las 2 muestras. Es decir que, si yo me fijo en los promedios de los resultados, no son diferentes, son muy similares. Yo no puedo rechazar esa hipótesis que me dice que la modalidad presencial es mejor que la virtualidad, no. Por lo tanto, no se encontraron diferencias significativas entre los aciertos obtenidos por los estudiantes en ninguna de las 2 modalidades. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Primero, la evaluación estaba bien estructurada. ¿Por qué? Porque partimos de los logros de aprendizaje. Si usted recuerda en el modelo del hexágono, el primer elemento, el más importante para nosotros es el qué, el propósito. Ese logro estando bien estructurado nos determinó que lo demás fluya. A más de eso, creemos que la forma en la que nosotros empleamos todos los recursos del modelo del hexágono determinó que no haya realmente diferencias entre los resultados. Ahora sí veamos las conclusiones. La primera es que para nosotros la pandemia no afectó de manera significativa a la apropiación de los logros de aprendizaje en bachillerato ni en básica superior, al menos en la asignatura de física. Luego que los instrumentos diseñados y validados por expertos fueron confiables y validados y por lo tanto garantizaban esa correcta medición de los logros de aprendizaje.
no encontramos diferencias significativas en la apropiación de estos logros. La hipótesis se acepta parcialmente porque encontramos sí una ligera ventaja, pero no muy marcada. Por lo tanto, ¿puedes poner la siguiente? No se encontraron diferencias significativas en estas dos modalidades. Ahora, ¿qué limitaciones tuvimos? Primero, que la asignación de los estudiantes no fue aleatoria. ¿Qué es lo que hizo el colegio? Abrió la plataforma y dijo, ok, a los papás llenen una solicitud, los que aprueban que sus hijos vengan a modalidad semipresencial o los que no. Y entonces quedó mitad y mitad, como ustedes vieron en la población. Por lo tanto, no es que fue de forma aleatoria. Luego, en medio de la pandemia, la situación emocional tanto de los docentes, de los estudiantes, de sus familias, se vio afectada. Y no tomamos en cuenta esto en estas evaluaciones. Es decir, que la situación emocional no fue tomada en cuenta como una variable interviniente y posiblemente puedas determinar diferencias sí al tomar esta variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Volver a realizar una investigación similar, ahora ya estando todos en la presencialidad, pero nuevamente diferenciarles quiénes estuvieron en virtualidad y quiénes estuvieron en semipresencialidad y ver cómo es que ha cambiado las situaciones. Si es que realmente no importa la modalidad de aprendizaje, sino es los logros y los recursos y la evaluación lo que determina un correcto aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias al magíster Jonathan Castro. Tal vez tenemos preguntas para el magíster. Claro. Listo. Uno de nuestros participantes, Santiago Paredes, plantea, ¿es necesaria la evaluación para determinar el logro de aprendizaje en el estudiante? ¿Por qué no puede ser un proyecto en donde refleje los contenidos esenciales? Esto es aplicable en asignaturas como química y física. Ok, primero hay que diferenciar dos cosas. Evaluación no siempre tiene que estar ligada a una prueba, ¿sí? Luego, la evaluación no es que determine el logro, es al revés. El logro es el que determina la prueba. Entonces yo les decía, si yo tengo el logro, un logro bien definido, ese logro puede convertirse en actividades o en los criterios de evaluación. Ahora, estas actividades o criterios de evaluación sí pueden ser una prueba, puede ser un proyecto o puede ser una actividad que yo haga en clase. Pero no es que únicamente se utiliza la prueba escrita o un cuestionario, gracias, para evaluar, sino que por lo que el objetivo de nuestra investigación era estandarizar los resultados. A veces nos pasa que hacemos un proyecto y es un proyecto genial, pero en la hora de evaluar, no calificar, evaluar, nos cuesta muchísimo porque se presta a la subjetividad. Es decir, este estudiante presentó con más colores, entonces le pongo mejor calificación. Este estudiante me cae mal o no me saludó en el pasillo, entonces le bajo la calificación. Por eso fue el objetivo de la evaluación estandarizada, no porque sea la única forma. Listo. La siguiente pregunta que plantea nuestro participante menciona, ¿cuál es la diferencia entre la metodología conceptual y la metacognición o están relacionadas? Están muy relacionadas. La metacognición es el fin de la pedagogía conceptual. Por eso nosotros no enseñamos datos, información ni nada. Es más, hemos tenido una bronca grandísima porque ya en el colegio desde hace unos 3 años o más eliminamos el algoritmo de la raíz cuadrada a mano. O sea, eso ya no se enseña en el colegio. Y estamos enseñando ya desde quinto de básica con calculadora, es decir, multiplicaciones con decimales, divisiones con decimales, ya no enseñamos los algoritmos, porque no nos interesa que sepan eso, hay calculadora. Pero lo que sí nos interesa es que los estudiantes sepan que a través de cualquier instrumento que tengan, ellos sean capaces de saber qué les resultó, qué no les resultó, cuáles dificultades tuvieron y qué pueden hacer para superar esas debilidades. Entonces, la pedagogía conceptual se basa justamente en eso, en enseñar los instrumentos y las operaciones intelectuales para que ellos luego sean capaces de poder entender otras situaciones muy completas y diferentes a lo que nosotros podemos enseñarles en las aulas. Muchas gracias al magíster Jonathan Castro
por su aporte al Congreso. Lo despedimos, por favor, con un fuerte aplauso.